¿Alguna vez escuchaste frases como haz lo que quieras o es por tu bien? Y sentiste un nudo en el estómago sin saber por qué. En este video vas a descubrir cómo palabras aparentemente inocentes pueden manipularte sin que lo notes. Y lo peor es que las escuchamos todos los días. Quédate hasta el final, porque te aseguro que después de esto nunca volverás a escuchar estas frases de la misma manera. Suscríbete al canal y dale like si quieres más contenido que te abra los ojos y te empodere emocionalmente. A menudo pensamos que la manipulación es algo evidente, pero muchas veces se disfraza de amabilidad o preocupación. Frases comunes como lo hago por tu bien o tú sabrás lo que haces pueden parecer inocentes, pero escondan una forma sutil de control. Quien las usa no siempre tiene malas intenciones, pero sí busca dirigir tus decisiones sin que lo notes. Estas expresiones actúan como semillas que siembran duda o culpa, condicionando tus respuestas. Lo más peligroso es que se repiten en contextos familiares, laborales o afectivos, volviéndose parte del paisaje verbal diario. Y cuando se normalizan, pierden su apariencia de manipulación, pero no su efecto. Muchas de estas frases están tan integradas en nuestra cultura que ni siquiera las cuestionamos. Cuando alguien dice, si tú fueras realmente mi amigo, está apelando a tus emociones para obtener algo. Esa estructura crea una disyuntiva emocional centers. Culpable no se trata de lo que se dice, sino del propósito oculto tras las palabras. Lo que parece una petición simple es, en realidad, una forma de coerción emocional. Detectar esto requiere atención, intuición y, sobre todo, una distancia emocional que nos permita observar sin dejarnos arrastrar, porque donde hay manipulación suele haber una historia no contada. Frases como no me hagas quedar mal colocan sobre ti una responsabilidad emocional que no te corresponde. Quien las usa te carga con la tarea de proteger su imagen o bienestar, aunque eso implique ir en contra de tus propios deseos. La presión no es directa, pero sí efectiva. Te hace sentir responsable de un daño que no provocaste. Esta técnica es común en vínculos donde el chantaje emocional se camufla como preocupación o cariño. Pero, en el fondo, no se trata de afecto, se trata de control. Y cuando se vuelve recurrente, se convierte en una forma de dominación encubierta. A la manipulación sutil también se vale de frases que aparentan respeto, como haz lo que creas mejor, dichas en tono ambiguo, aunque parecen otorgarte libertad. En realidad insinúan una crítica velada o una expectativa oculta. Si decides actuar por tu cuenta y algo sale mal, sentirás que fallaste no solo en tu elección, sino ante la persona que, supuestamente, te daba libertad. Es una trampa psicológica que juega con tu autonomía y tu necesidad de aprobación. Y cuanto más la escuchas, más difícil se vuelve confiar en tus propias decisiones. Por último, frases como yo solo digo la verdad ocultan una actitud dominante disfrazada de sinceridad. Quien las usa pretende tener autoridad moral sobre los demás, invalidando cualquier visión diferente. No es una declaración inocente, es una forma de imponer una perspectiva personal como única y absoluta. Este tipo de manipulación convierte las opiniones en sentencias, cerrando el diálogo y generando sumisión. Reconocer estos patrones es esencial para recuperar el control sobre nuestras emociones y decisiones, porque a veces las palabras más simples son las más peligrosas después de todo lo que hice por ti. Es una de las frases más comunes para generar deuda emocional. No implica una obligación directa, pero apela al sentido de reciprocidad de la otra persona. El manipulador la utiliza para recordarte que le debes algo, incluso si tú nunca pediste nada. Este tipo de chantaje suele ser muy efectivo, porque conecta con la culpa, una de las emociones más difíciles de manejar. Al sentir que no estás a la altura de lo que esperan de ti, comienzas a ceder poco a poco,
perdiendo tu autonomía. Y mientras más cedes, más difícil se vuelve decir que no. Otra frase clásica es: haz lo que quieras, pronunciada con tono pasivo-agresivo, aunque parece dar libertad. En realidad deja un mensaje implícito de desaprobación o amenaza. No estás eligiendo realmente, estás respondiendo al temor de las consecuencias emocionales. Este tipo de frases suelen aparecer en relaciones donde hay desequilibrio de poder. No se imponen reglas claras, pero sí se crean tensiones invisibles que condicionan tu comportamiento, y como el conflicto no es abierto, se vuelve difícil de confrontar. En el fondo, se trata de una forma de control disfrazada de indiferencia. Yo no soy como los demás puede parecer una frase de autovaloración, pero muchas veces es usada para generar admiración o lealtad anticipada. Quien la dice busca establecer una posición de superioridad moral o emocional desde el inicio. Esta expresión sutilmente obliga a la otra persona a demostrar que reconoce esa diferencia, que aprecia ese valor. Se convierte en un juego emocional en el que te ves forzado a validar continuamente al otro. Y sin darte cuenta, terminas adoptando tu comportamiento para no decepcionarlo o contradecirlo. Así nace una relación desequilibrada. Basada en la idealización y la sumisión, también está la frase "no quiero discutir", que muchas veces es un cierre disfrazado de paz. En realidad, no se busca evitar el conflicto, sino evitar que se cuestione la posición del manipulador. Al rehusarse a hablar, impone silencio y evita tener que justificarse. La otra persona queda sin herramientas para defenderse, y la incomodidad queda sin resolución. Esta táctica no confronta abiertamente, pero anula el diálogo. Cuando no se puede hablar, no se puede cambiar nada. Así se mantiene el control sin necesidad de levantar la voz. Finalmente, frases como "si realmente me quisieras, lo harías", son ejemplos extremos de chantaje emocional. Aquí el amor se convierte en moneda de cambio, una forma de obtener algo apelando a tus sentimientos más profundos. Esta lógica es cruel, porque reduce el afecto a una prueba constante. La persona manipulada se ve obligada a demostrar su amor con sacrificios, a menudo contra su voluntad, y cada vez que cede, refuerza el poder del manipulador. Esta dinámica puede volverse adictiva y destructiva, erosionando poco a poco la autoestima y la libertad emocional. Eres demasiado sensible. Es una de esas frases que, bajo la apariencia de una observación, buscan desvalorizar la experiencia emocional del otro. Quien la dice no solo minimiza lo que sientes, sino que insinúa que el problema no es lo que pasó, sino tu forma de reaccionar. Esta estrategia genera confusión y culpa, haciéndote dudar de tu percepción. Poco a poco empiezas a preguntarte si estás exagerando, si realmente lo que te molesta es tan grave, y esa duda abre la puerta a una manipulación más profunda, a la que te lleva a silenciarte por miedo a ser juzgado. Frases como "siempre estás enojado" o "otra vez lo mismo" funcionan de manera similar. En lugar de atender a la causa del malestar, se acusa a la persona de ser conflictiva por naturaleza. Esto traslada la atención del conflicto real a la personalidad del interlocutor, convirtiéndolo en el problema. Es una forma sutil de invalidar quejas legítimas y evitar la responsabilidad propia. Así, quien manipula se protege y gana terreno emocional. Mientras tanto, la otra persona empieza a contenerse, a modificar su conducta para evitar el estigma de ser difícil. Una variante peligrosa es "no te pongas así", una frase que niega el derecho a sentir. Dicha en momentos de tensión, puede parecer un intento de calmar la situación, pero en realidad bloquea la expresión emocional. Es una forma de control que se presenta como calma, pero que exige sumisión emocional. Al no poder expresarte libremente, te ves obligado a reprimir emociones que necesitan salir, y lo reprimido, tarde o temprano, se convierte en resentimiento. En vez de resolver, este tipo de frases
alimentan un ciclo silencioso de malestar ante estás imaginando cosas. Lleva la manipulación a otro nivel, cuestiona tu propia capacidad de interpretar la realidad. Esta frase forma parte del llamado gaslighting, una técnica que busca que la víctima dude de su juicio y memoria. Quine la emplea no solo niega los hechos, sino que siembra inseguridad en la mente del otro. Si se repite con frecuencia, puede erosionar profundamente la confianza en uno mismo. Se crea un estado de dependencia psicológica donde ya no sabes en qué creer. Y así, el manipulador se convierte en la única referencia válida. Por último, esta la frase "no me gusta cómo me hablas", usada como una herramienta para desviar la atención del contenido hacia la forma. Aunque puede haber un tono duro en una discusión, muchas veces esta expresión se utiliza para evitar escuchar una verdad incómoda. Al enfocarse en el modo y no en el fondo, quien manipula se posiciona como víctima y obliga al otro a retroceder. Este cambio de enfoque desactiva la crítica y deja el conflicto sin resolver. Es un juego discursivo que protege al manipulador y debilita al interlocutor, sembrando una vez más la duda y el silencio. Is por tu bien. Es una de las frases más engañosas que se pueden escuchar en una relación cercana, dicha desde una supuesta preocupación. Esconde muchas veces un intento de imponer decisiones ajenas. Quien la pronuncia se coloca en una posición de autoridad emocional, como si supiera mejor que tú lo que necesitas. Esta forma de manipulación se normaliza en relaciones familiares, de pareja o incluso de amistad, donde el afecto se convierte en una justificación para intervenir en tu vida. Y aunque parezca cuidado, en el fondo hay una voluntad de control disfrazada de cariño. Otra frase habitual es "solo quiero protegerte", que apela al instinto de protección, pero limita la libertad del otro. Esta protección puede volverse asfixiante, especialmente cuando se usa para evitar que tomes tus propias decisiones o enfrentes tus errores. Bajo este argumento, quien manipula se siente con derecho a decidir por ti. El mensaje oculto es claro: tú no sabes cuidarte, yo debo hacerlo por ti. Y ese mensaje mina la autoestima y fomenta la dependencia. Lo que comienza como apoyo termina siendo una forma de vigilancia emocional constante. En relaciones de pareja, expresiones como "contigo lo tengo todo" o "eres mi razón de vivir" pueden parecer halagos, pero esconden una carga emocional. Estas frases idealizan al otro de forma extrema, creando una expectativa imposible de sostener. Al convertir a una persona en el centro absoluto de la vida, se establece un vínculo de posesión. Lo que parece romanticismo puede volverse una trampa. Si tú fallas o decides irte, rompes no solo una relación, sino el sentido de vida del otro. Esta presión es una forma de control emocional profundamente destructiva. No me hagas sufrir. Es una frase que coloca la responsabilidad del dolor ajeno sobre tus hombros. Se usa en momentos clave, como decisiones importantes o conflictos, para evitar que tomes un camino que el otro no quiere. Quien la dice no está expresando dolor, está tratando de prevenirlo mediante culpa. Este tipo de manipulación no solo limita tu libertad, sino que te hace sentir egoísta por pensar en ti. Así, terminas actuando para evitar el sufrimiento del otro, aunque eso implique renunciar a lo que deseas o necesitas. Por último, frases como "solo yo te entiendo" buscan aislarte emocionalmente, estableciendo al manipulador como único refugio. En esta estrategia, crea una dependencia emocional en la que te sientes incomprendido por todos, salvo por esa persona. En lugar de construir una red de apoyo, se establece un vínculo cerrado, donde el manipulador se vuelve indispensable. Esto limita tu libertad de expresarte con otros, de buscar ayuda o consejo fuera de esa relación. Y una vez que estás aislado emocionalmente, el control es total, porque nadie cuestiona lo que sucede cuando no hay más voces alrededor. Al reconocer estas frases,
es el primer paso para liberarte de su influencia. Muchas veces las escuchamos durante años sin darnos cuenta de su verdadero efecto. No se trata de condenar a quienes las dicen, sino de entender cómo nos afectan y qué función cumplen en las relaciones. La manipulación invisible solo tiene poder cuando pasa desapercibida, pero cuando la vemos, cuando la nombramos, perdemos el miedo a poner límites, y esos límites son los que nos devuelven el control sobre nuestras decisiones, emociones y vínculos. Aprender a decir no sin culpa es una de las habilidades más importantes para romper con la manipulación emocional. Esto implica aceptar que no siempre agradaremos a todos y que poner límites no nos hace egoístas. Muchas de estas frases apelan al miedo, al rechazo, a la necesidad de aprobación. Pero una vez que entendemos que nuestro valor no depende de complacer a otros, recuperamos nuestra libertad. Decidir por uno mismo, aún a riesgo de decepcionar, es un acto de respeto propio. Y nadie puede respetarte si tú no lo haces primero. También es útil responder con preguntas que expongan la intención oculta de ciertas frases. Ante un después de todo lo que hice por ti, puedes decir: ¿crees que te debo algo? Esta forma de respuesta no es confrontativa, pero stay firm. Hace visible el chantaje emocional y obliga a la otra persona a revisar lo que está diciendo. Preguntar: ¿qué quieres decir exactamente con eso? O ¿por qué piensas que eso es por mi bien? Puede cortar el patrón manipulador sin necesidad de entrar en conflicto directo. Se trata de recuperar el terreno emocional desde la conciencia a buscar apoyo emocional. Fuera del vínculo manipulador es clave para salir del aislamiento. Hablar con amigos, terapeutas o personas de confianza te permite validar tus sentimientos y reconstruir tu percepción. Muchas veces, el entorno manipulador busca debilitar tu conexión con los demás para mantener su poder. Romper ese aislamiento es un acto de resistencia. Al compartir lo que vives, recibes otra mirada, otra interpretación, y recuperas la claridad que la manipulación te había quitado. La voz de otros puede ayudarte a volver a escuchar la tuya. Finalmente, sanar de la manipulación emocional es un proceso. No basta con identificar frases dañinas, hay que reconstruir la confianza en uno mismo. Aprender a escuchar tus emociones, a respetar tus límites y a elegir desde el deseo y no desde el miedo. Liberarte de la manipulación no significa volverte desconfiado, sino más consciente. Significa relacionarte desde la libertad, no desde la obligación. Porque nadie tiene derecho a definir tu valor, ni siquiera con palabras dulces. Y cuando eso lo comprendes, ya no hay frase que pueda gobernar tu voluntad. Ahora que conoces el verdadero poder de estas frases, tienes una herramienta más para proteger tu libertad emocional. No se trata de vivir con paranoia, sino de estar despierto, consciente y fuerte frente a la manipulación disfrazada de cuidado. ¿Te identificaste con alguna situación? ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esto? Entonces, no te vayas sin dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal. Aquí seguimos hablando de lo que nadie dice, pero todos sienten. Hasta la próxima.